Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de estas charlas, una mesa redonda donde estamos hablando sobre la cocina norestense, su historia, porque no nada más es enfocado en recetas de cocina, sino que se van sumando nuestra historia que hemos construido a partir de los siglos, muchos siglos que tenemos de estar presente el ser humano en esta zona del país. El día de hoy nos acompañan Altagracia Fuentes, como siempre, cronista norestense, conocedora de cocina, Katia Guajardo, presidenta de la Caridad Nuevo León, además restaurantera, es nuestra anfitriona, como siempre, de estos programas en el restaurante Vernáculo. También tenemos a Óscar González, biólogo, que además de ser de Cuatro Ciénegas, es un conocedor y apasionado de la cocina de Cuaresma. Buenas tardes, Óscar, bienvenido. Y Ramiro Garza. Ramiro me dice que, pues, cocinero. Cocinero, tiene un restaurante en Doctor González que, pues, muy tradicional. Ahorita nos platicará todo lo que ha aprendido ahí en ese fogón, porque el tema de hoy se llama las recetas de los abuelos y las abuelas, el poder de los ingredientes locales. Yo creo que todos tienen algo que aportar al respecto. Y pues me gustaría iniciar con el biólogo, con Óscar. ¿Qué tenemos localmente aquí de ingredientes? Bueno, hoy en día, pues, como sabemos, toda esta avances tecnológicos de comunicación y el mismo internet, pues tenemos a la puerta de nuestra casa lo que queramos, y ya además una serie de tecnología, como lo mencioné, a la hora de la agricultura. Pero ¿qué tenemos original de aquí? Bueno, tenemos que considerar que ingredientes tenemos pocos. Casi todos los ingredientes de la cocina vienen de Oriente, traídos por los españoles, vía Europa, América, desde luego. Pero tenemos el hojacé, aquí en el orégano, aquí en nuestra región. Los demás llegaron, o sea, tenemos sal también. Llegó el ajo, llegó la pimienta, llegó el comino, todos esos llegaron, ¿verdad? Que en Europa le llamaban las especies, que fue todo un tema comercial que conocemos, y de navegación y de rutas de Oriente a Europa, etcétera, por camellos, burros, caballos, mulas, etcétera, hasta que a alguien se le ocurrió, dice, no, vamos a buscar la India por acá. Fue cuando Colón, ya sabemos, nuestra maestra nos decía en primaria y todas, que Colón, pues a todo esto le llamaban las Indias. Ya los europeos definen Indias aquí, Indias orientales era la parte de la India, y aquí era Indias occidentales. Bueno, entonces la cocina que nos llega aquí a nosotros en el noreste en sí, esos son los ingredientes, pero nos llega el maíz, muy importante. El maíz nos lo traen aquí la descendencia indígena, que nos llega desde el centro de México, porque el maíz obviamente es mexicano. Me habla mucho de los tlaxcaltecas. Así es, así es. Los tlaxcaltecas nos traen una cocina muy interesante. Y aparte la española, más lo que se conocía aquí, ¿verdad? Aquí el indio norestense, por así decirlo, amerindio, pues conocía la carne seca por medio del venado. El venado cola blanca, principalmente, la carne la secaban. Igual la golpeaban, le ponían sal, porque aquí sí había salinas, y la colgaban, etcétera, y esa carne sería. Cuando llegan las reses, pues ellos ya sabían hacerlo, los indios americanos, pero vamos a decir, ese choque que hubo entre nuestros nativos y los tlaxcaltecas a nivel de cocina, pues llegó muy poco, porque los tlaxcaltecas se impusieron y la cocina europea también, ¿verdad? Entonces lo que conocemos, que los tlaxcaltecas traen, por ejemplo, aquí los llamados chicales. Los chicales es una cosa muy rara, que le preguntas aquí a la gente, muy pocos saben, Los chicales era toda la mazorca con maíz, quitaban las hojas sin desprenderlas y las colgaban afuera de los jacales, que se asolearan. Un amarillo así medio cafezazo, entonces endurecido,
Esos maíces los quitaban después la ama de casa, los pasaba a una salsa con tomate y chile, también pues ya le ponían ajo, orégano, y luego soltaban después, invertían los maíces, y esos eran los chicales, poquita sal, obviamente agua, ¿verdad? Y esos chicales comida de Cuaresma, ¿sí? Y al maíz, ese maíz que tostaban, pues también lo hacían pinole. Y todavía se vende, en los mercados se vende pinole. Es muy raro, pero hay. Lo revuelven con tantita azúcar o piloncillo o le ponen también chocolate al pinol. Es que los chicales y el esquite, porque así le llaman al maíz suelto, le llaman esquite, la semilla. Más o menos tostado, ese es el esquite. En otras partes del país ya le llaman esquite al maíz que nos venden en los botes así o en los vasos. En algún momento que yo estuve ahí en Galeana, al sur del estado, me acuerdo que le dije a una persona que tenía ahí un establecimiento, un restaurante, oye, ¿cuál es el platillo icónico aquí de Galeana? Y bueno, pues para variar, ¿verdad? El asado de puerco. Pero me dijo, le van a decir que el asado de puerco, pero en realidad el que era de aquí, de Galeana, eran los chicales. Y luego, en otra ocasión le pregunté a alguien, bueno, ¿dónde voy a comprar chicales aquí en Monterrey? Sí lo venden en el mercado, pero también ya lo están vendiendo en supermercados, en supers de aquí conocidos en Semana Santa, como bien lo dijiste. Exacto. ¿Y qué producía el Estado aquí? O sea, antes de que llegaran los españoles, ¿qué había? Claro. Aquí Aquí, porque déjenme decirles que trae aquí acordeón. Bueno, nos acordemos que en Higueras, Nuevo León, se produce esta planta. Que ya se está trabajando para que tenga denominación de origen el de esta. Va a ser el primer producto de Nuevo León. Exactamente. Sí. Pero es que ese aroma que tiene el orégano de Higueras, te venden en los supermercados, en todos te venden orégano y no es el mismo. Sí, ¿no? No, no da el mismo gusto. Por eso es que el cabrito que comía orégano del monte en Higuera sabe diferente a los otros cabritos, ¿no? No es lo mismo que el de Coahuila. Exacto. Que no es. Yo sé que es una variedad específica la que se da ahí en la Sierra de Picachos, ¿verdad, Katia? Sí, tiene diferentes tipos de orégano y diferentes sabores. Cada sabe diferente. Pero realmente, como dicen, el atractivo que tiene el orégano de aquí de Nuevo León y el de Higueras específicamente, yo considero y al final creo que ya está catalogado como uno de los mejores a nivel mundial. Entonces, tenemos un producto del cual sentirnos orgullosos. Porque sí sé que el de Higueras es diferente, por ejemplo, el de Bustamante. Es una variedad muy peculiar que está ahí en Higueras, que es el que quiere, ¿no? ¿O es todo el de Nuevo León? No, ese es el específico de Higueras, el que se quiere poner como denominación. El de Picacho, el de la Sierra de Picachos. Adelante. Bueno, tenemos el mezquite, la vaina, el mezquite norestense, pero viene desde todo el desierto chihuahuense, desde Arizona, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y parte de sur de Tamaulipas, Estado de Hidalgo, etcétera, Durango también. El mezquite en la zona de Coahuila y en muchas partes se usa como alimento para ganado, pero esa era supervivencia de los nativos, de los amerindios. Ellos se movían, depende también el mezquite. Así como los indios del norte de Estados Unidos se movían a las praderas según el avance del bisonte americano o cíbolo, aquí se movían, depende qué había. Había tunas, había nopales, había mezquites, ¿sí? Había maguacatas. La maguacata, que viene siendo el ébano, es una semilla tostada, hagan cuenta que es un aguacate, ¿sí? Y tú, por ejemplo, Ramiro, ¿utilizas el mezquite, la harina de mezquite en alguno de tus procesos? Es que apenas se está poniendo de moda, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, exacto, es un rescate. Mi cocina es muy sencilla, muy sencilla. Pues más sencillo. No, vamos hablando desde si empezamos con el asado de puerco, yo fuera del orégano, el ajo, el chile de color que lleva, nosotros no acostumbramos ponerle el hueso de aguacate como en otros.
lugares. Es más, una fritada de cabrito hecha en el norte de Nuevo León no es la misma, no estoy diciendo, que hacia el lado del sur, de Allende, de Cadereyta, de cada quien tiene su toque. ¿Qué le parece diferente? Diferente, para allá usan mucho laurel, nosotros no sabemos usar laurel. Nosotros somos más acá, para el lado del norte, hacia el lado de la frontera. Si nos vamos desde Pesquería, Marín, Doctor González, son lugares que la mayor parte cocinamos muy sencillo. La comida es muy sencilla. Pero ¿no crees que la cocina de Nuevo León, norestense, bueno, no me gustaría incluir a Tamaulipas porque allá hay mucha influencia de los españoles que llegaron a Tampico y de la zona de la Huasteca, pero Nuevo León, ¿no te parece que siempre ha sido muy sencilla? Sí, yo de antemano y yo, los que nos dedicamos a guisar todos los días, vamos aprendiendo, no acabamos de aprender nunca. O sea, no acabamos de aprender nunca, que entre más errores cometas, porque ves que tienes tanta gente que de repente, ay, me falló y le hice así, le puse a caer, y es increíble. Tenemos esos condimentos que tú tienes ahí y en las manos de cada uno de nosotros va a salir un platillo totalmente diferente. Pero es que eso venía, disculpen la interrupción, al final la gastronomía de Nuevo León era, como el tema lo dice, las recetas de las abuelas y se heredaban, eran de palabra y por práctica. Entonces tú veías y aprendías viendo a la abuela, no había una receta escrita, no había alguien que lo hubiera estudiado como tal. Entonces por eso creo yo el cambio del norte al sur, como tú dices, quién usa más otro tipo de especies o condimentos, porque pues en cada región las abuelas tenían diferentes costumbres. Tomaban lo que tenían a la mano. Fíjate, por ejemplo, mi suegra era del norte y ella sí usaba la mejorana porque decía que esa te ayudaba en la digestión. Estaba la mejorana, al menos en los guisos de ella, en paz descanse, en la gran mayoría, ¿verdad? Pero a lo mejor porque era costumbres de familia, ¿no? Y pues sí, esta transmisión de las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, pues ha sido muy importante para que no se pierda ese feeling de la cocina norestense. Vemos, por ejemplo, aunque ya han caído en desuso, preparaciones como el panzate, ¿no? También. Es que de un municipio a otro, Doctor González, Cadereyta, Suazua, en uno de mi abuelo tenía negocio hace 80 años o más y era guisado de res, no era cortadillo, y en otros municipios te le ponen cortadillo, y si te vas hacia el lado de Aguafrías era panzaje o panzate, no sé cómo le llamaban. vamos a hacer una pausa, Ramiro, vamos a hacer una pausa ahorita y vamos a regresar precisamente con los ingredientes que hoy en día estamos rescatando, y digo entre comillas porque siempre han estado ahí, no hay nada que rescatar, y vamos a regresar de cómo estos ingredientes le han dado tanta identidad a la cocina de Nuevo León gracias a estas recetas que se han heredado de generación en generación. Regresamos. Pues regresamos con este tema de las recetas que se han heredado en las familias, en las diferentes zonas, de generación en generación, y cómo ha ido evolucionando. Porque si bien es cierto que tenemos limitado, vuelvo a entrecomillar, los ingredientes que hoy en día, pues sí, ya tenemos acceso a muchos más, pero como antiguamente, yo creo que tiene que ver con eso, Ramiro, ¿no crees? Esta evolución, los empalmes. Los empalmes. Pues era la comida que usaba la gente para ir al campo. Poderse llevar la tortilla embarrada con manteca, que era embarrada por un lado, frijoles guisados, pero nada más con chile y orégano, no había más. Todas las variantes que han salido, porque por comercializar, tú le das tal sabor, tú le das aquello, tú le pusiste asado, tú le pusiste carne seca, y ahí te la llevas. Pero te digo, han sido modificaciones.
De esa manera no comía la gente hace 80 años, hace 100 años. Nuestros papás no comían de esa manera. Como hoy nosotros comemos, no. Hay historias muy especiales donde las familias en los municipios eran tan limitadas las cosas que a la cazuela le decía a mi abuela, la mamá de mi papá, que le ponían un huevo perdido en la cazuela, porque era perdido, porque iba el huevo perdido en la cazuela de frijoles. Tenían que ir a colgar la gallina para checar si había puesto el huevo. No toda la vida hemos vivido, y menos en Nuevo León, tampoco en Nuevo León, en abundancia. La mayor parte de los municipios había muchas carencias y de esas salieron muchos guisados. ¿Por qué? Porque había la necesidad. ¿Cuáles? Platícame. Pues que hay mucha gente que le echa la comida a masa para hacerla rendir. Le agregan masa o le echaban tortilla o qué más. Arroz. Hace rato que platicábamos también del dulce de frijol. ¿Usted cree que le pusieron, si el dulce es de leche, por qué le agregaron el frijol? Para hacerlo rendir. Sí. Claro. Generaciones atrás de nosotros, ellos murieron comiéndose todas las empanadas, las hojarascas en una tortilla para hacerla rendir. Y se murieron con esas ideas. Así de esa manera se comía en la repostería. ¿Tú qué has encontrado en tus investigaciones, Alta, de cómo hacer rendir esta cocina sencilla? Mi suegra hacía un guiso que eran de costillas de puerco con bolitas de masa. Pues aquí no se usaba ¿cómo se llaman? ¿Al chocholotes? No, la bolita de masa que le hacen. Sí. Tiene un nombre. Sí, bueno, por ahí va. No. Chochoyotes. Sí. Chochoyotes, ¿verdad? Si no... Sí, chochoyotes. Sí. Y mira, o sea, ya había Fíjate, nada más quiero hacer un paréntesis. Como el regio, el norteño, el neolonés, no estamos tan familiarizados con la cocina del centro y del sureste de México, que es tan común eso y ni siquiera nos podemos acordar del nombre de esa bolita de masa. Por favor, discúlpame, adelante. No te apures. Entonces, pues era una manera también de hacer rendir las cosas, ¿no? O ponerle harina a los frijoles cuando los refreían, aunque eso no les... les daba, sí, para espesar y darles volumen. Sí, de alguna manera, el arroz con pollo. Pues sí, integraban todo de una vez y órale, te servían tu platote, ¿verdad? No andabas con... Era fuerte. Sí, era el plato fuerte. Pero pues ya tenía el arroz, ya tenía el pollo, ya tenía las verduras. Es increíble. Un arroz con pollo guisado realmente en una cazuela, arroz con pollo, es deliciosísimo. Sí. Sí, pero todavía ese platillo, ¿están de acuerdo que es también muy o sea, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica es un platillo icónico del arroz con pollo, Puerto Rico? Pero ¿de dónde viene el arroz? Sí, claro, pues No sé los orígenes, ok. Claro, de sí. Es como también, bueno, ya veíamos las maneras de hacer el asado de puerco, que cada quien tiene su estilo hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Dependiendo de los ingredientes. Y bueno, aquí hay una anécdota respecto al asado de puerco. Cuentan que en una casa del Nuevo Reino de León no podía faltar un asado de puerco porque era la manera en que podían despistar al enemigo. Si llegaban españoles y había siempre en las cocinas asado de puerco, decían, es que no son judíos, ¿verdad? Pero en realidad el asado de puerco se lo comían la gente que les ayudaba, la servidumbre, ¿verdad? Entonces... Pero ¿estás de acuerdo que el asado de puerco, pues no es más que puerco con un adobo? Sí. Que nosotros le llamamos asado de puerco. Pero es un adobo. ¿Qué chiles había aquí aparte del chile piquín? No más. Chile que pido más. Era el único que había aquí. Todo lo demás son importados. Claro, llegaron de Centroamérica, llegaron del Valle de México otros chiles. Pero aquí lo que se conocía más que todo el chile quipín. Por aquí traigo unos. Y ahora yo tengo mi duda. Sí. De niña le decíamos
quipines y no piquines. Quipines. Se dice igual. Ahora les dicen piquines. Le dicen piquín y quipín. El nombre es quipín, con Q. Ah, entonces estábamos en lo correcto. O sea, en algún momento lo cambiamos, entonces es quipín. Sí, es quipín. Pero también le dicen piquín y te entiende la Creo que gente. se llama chile del monte. Ah, sí. Es lo mejor. Pero aparte también hay Yo he uno. oído, porque nada más se da en el monte. Sí. Sí, lo puedes cultivar y han tratado, y mucha gente ha tratado de cultivar. Fácilmente, ¿no? A la misma Tiene que la semillita esa haberla comido un pajarito, haberla tirado en un lugar sombreado también. Regularmente tiene que estar debajo de un árbol. Chéquele las matas donde están y están debajo de un árbol. Y también está la víbora ahí porque está esperando al pájaro. Volviendo al tema de la cocina de las abuelas, que es un título en realidad que se le dio porque pues es esto que estábamos hablando de la evolución de los platillos, de las recetas que a lo largo de los años, de los siglos más bien, han ido cambiando. ¿Por qué, por ejemplo, la capirotada? ¿Por qué en Semana Santa? Digo, me queda claro que ahorita nos vas a dar una explicación interesante, pero no quiero dejar de mencionar que hay mucha gente que le pone manteca de puerco a la capirotada. Y chile, tomate y cebolla. Sí, claro, eso es otra cosa. En la zona de Sinaloa, por esa zona, hay un árbol que llaman capiro. El capiro es un árbol que da flores de diferentes colores a la vez. Y ese platillo se llama capirotada porque hay de todo. Oye, qué interesante, eso sí que no lo sabía, ¿eh? El ingrediente principal es el Sí. piloncillo. Tiene forma de pilón, es un piloncillo. Obviamente el piloncillo viene de la caña de azúcar. La caña de azúcar es de la India, traída al Caribe por los españoles, fabuloso. Después llegó a México, se hizo muy importante este cultivo. Y los trapiches que manejaban esto. Este era el azúcar de antes. Llegó en el segundo viaje de Cristóbal Colón a lo que hoy es República Dominicana, La Caña, en 1494. Ay, qué bien que me la supe, ¿verdad? La fecha de... No, no es cierto. Con el tiempo, los mejores azúcar cañaveral estaban en Cuba y Puerto Rico. Cuando nos llega también la harina de trigo, se hace el pan, lo que es el pan francés. El pan francés se corta en rebanadas, se tuesta levemente, se pone a hervir con el piloncillo suelto con agua, obviamente, y se le agrega todo lo que ustedes quieran, principalmente queso panela. Queso panela, piloncillo y pan. Esas tres cosas, obviamente agua. ¿Y qué más le vas a poner? Mi mamá le ponía cilantro. ¿Cilantro? ¿Tú dijiste qué más? Chile, tomate y cebolla. La mexicana. Sí, sí. Entonces, ahora, como no se comía carne, nosotros le llamamos en Cuatro Ciénegas sopa de pan. Ese era el nombre, sopa de pan. Sopa de pan. Así se le llamaba también aquí, sopa de pan. Que en Texas a la hojarasca le dicen polvo, Pan de polvo. pan de polvo, sí. En Tamaulipas. Exacto. Y mi madre, en paz descanse, hacía una cazuela de estas o más grande para toda la tropa en la casa, en el centro. Y agárrate, ¿verdad? Y eran las tortitas de camarón molido con papa. Cuando nos llega la papa, obviamente la papa es peruana, la papa salvó muchas hambrunas en Europa y en América, y esto se levantó también, ¿sí? ¿Por qué sería famosa esta receta en Cuaresma? Porque no tenías que comer carne y tenías que comer algo. Obviamente ahí comías el nutriente que era, pues era el queso, los carbohidratos, tanto del piloncillo como del pan, más los demás ingredientes. Pero dentro de la cocina barroca mexicana, la capirotada también es un postre de Navidad, ¿eh? Además, Así es. junto con los buñuelos. Buñuelos y capirotada. Pero aquí en Nuevo León yo lo ubico en Cuaresma. Así es, así es. Y yo una vez que en uno de los concursos de Nuevo León sabe bien que llegaron una serie de recetas, entre otras de capirotada, una chef que fue juez que era ella de la Ciudad de México, a la hora de que vio la receta me escribió y me dijo, oye Sonia, se equivocaron.
mezclaron una receta con otra. Y yo, ¿quién se equivocó? Es que aquí tiene chile, tomate y cebolla y la capirotada es un postre. Le dije, discúlpame, pero qué bueno que estás de jurado para que aprendas que en Nuevo León a la capirotada se le pone chile, tomate y cebolla. Pero vamos a seguir con este tema ahora viendo desde cuándo tenemos estas recetas que nos han llegado hoy en día con esta evolución de los cambios, esta evolución orgánica que los mismos seres humanos y una serie de factores han hecho que vaya evolucionando. Bueno, sabemos que la cocina no es viva, digo, no es viva, fíjate nada más. La cocina está viva y evoluciona y vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos. Bueno, pues ya estamos de regreso, seguimos con el tema de estos ingredientes y que nos han dado nuestra dadivosa tierra semiárida para las recetas que han ido evolucionando, que hemos ido heredando de las abuelas y que además han sembrado esa inquietud y ese gusto por la cocina, que es el caso de tu hermano, Katia. Hugo Guajardo es un chef pues multipremiado que tenemos aquí en Nuevo León. Bien importante que él no ha querido separarse de la cocina tradicional en el estado, pero viene de un tema familiar, este gusto por cocinar, Katia, ¿verdad? Así es, pues más que nada es el hecho de cómo podemos desde nuestra trinchera seguir preservando pues todas esas tradiciones, porque al final del día, pues ya en un estado tan globalizado, se están perdiendo esas tradiciones y ya, bueno, si bien se conoce antes o siempre atrás de una cocina estaba una mujer, al día de hoy la mujer ya evolucionó, es trabajadora, mantiene su casa igual que el hombre. Y como hablábamos en un inicio que estas recetas y tradiciones se heredaban y se practicaban, pues hoy en día, con todo este tema ya mucho más sofisticado y la mujer en su nuevo papel de también, pues al final del líder de un hogar, pues estas recetas y tradiciones pues se han ido, pues no que se queden olvidadas, pero se han ido quedando ahí. Entonces yo considero que a lo mejor a partir de mi generación, pues ya no se conocen todas estas tradiciones porque no lo vemos en nuestras casas o no se practica. Pero tú en tu casa lo comías. Claro. ¿Qué comían en tu casa de chiquita? No, hombre, cállate, comíamos. Ya se acordó, mira. Oye, y es que al final es la melancolía y todos los recuerdos y todas las vivencias que se veían alrededor de una mesa. Y va ahorita que comentaban que ponían el sartén en medio y todos se peleaban ahí por agarrar el último bocado. Pero fíjate que también las mujeres de antes eran muy dinámicas. Me contaba mi madre que mi abuela materna se levantaba bien temprano y a cada hijo le preguntaba qué quería de comer. Y hacía buffet. A cada uno le hacía lo que quería, chile relleno, asado de puerco, etcétera, etcétera. A cada uno lo complacía, ¿eh? Pero yo eso te voy a decir con qué lo asocio, Altagracia. Con la, no le quisiera llamar hiperactividad, con esa necesidad de tener un día completo de un oficio, de trabajar. Tu abuela hoy en día pudo haber sido una alta ejecutiva de alguna empresa. Seguramente. Porque se levantaban en la mañana, nosotros que trabajamos como mujeres, que te levantas en la mañana y si el día que yo no tengo trabajo o que estoy cambiando de una chamba a otra, para las 11 de la mañana me estoy volviendo loca. Hay mujeres que les gusta su casa y ahí trabajan y ahí, digamos que ahí desahogan sus energías. Tu abuela, si hubiera vivido en esta época, alta ejecutiva. Pero ellas son las que nos enseñaron. Exactamente. Ramiro, tú en tu restaurante, él o ella, ¿quién te enseñó? ¿Tu papá, tu abuelo? Porque ustedes, restauranteros, pues... Pero otra cosa bien curiosa, antes los chefs eran hombres y la que cocinaba en la casa era mujer.
Hoy en día ya empieza a ver las dos vertientes. ¿Tú cómo aprendiste? La necesidad te hace aprender muchas cosas. Bueno, me parece muy bien, pero el sazón... Muchas cosas, la necesidad. Empecé con un negocio muy pequeño, picando primero tacos, luego tacos de hamburguesas y luego le fuimos agregando y agregando y agregando y querías complacer a todos los clientes que llegaban. Hoy por hoy a lo mejor son 25, 30 platillos que se manejan, desde un huevo en salsa hasta un asado de puerco o chiles rellenos o caldo de res o tenemos de todo el día. Pero Primo. ¿quién te enseñó? ¿Quién me enseñó? Yo nací en la cocina de mis abuelos y ahí era restaurante. Entonces yo para los 5 o 6 años ahí andábamos. Para los 10, 12, el que estuviera ahí le ayudábamos a hacer un machacado porque tenían órdenes pendientes o tenían un chorizo con huevo o lo que fuera. Si había que guisar, nosotros todavía traigo grabadas las porciones porque en esa época tenía él unas cazuelas que iba y compraba una pulpa de carne que ya sabía él que eran 5 kilos, porque en ese entonces así las compraban y eran 5. Ese le vamos a poner una cabeza de ajo, le vamos a poner una cucharada de comino y una de pimienta y una de orégano. Y ya sabíamos guisar. 10, 12 años, la mayor parte de la familia de nosotros ya sabíamos. ¿Te gustaba desarrollar? A mí me gustó mucho la cocina. Siempre me ha gustado mucho. Ahorita que dices machacado con huevo, ¿cómo llega el huevo aquí a Nuevo León? Muy interesante. Bueno, gallo gallina, vamos a decir. Pues sí. Obviamente la gallina que se adaptó mejor acá fue la gallina blanca, la Legor, y la carcariza así, una ovada, la pinta, ¿verdad? Entonces la Legor, la blanca, fue la que más usual aquí entre la región, ¿sí? Aquí había unos japoneses, no recuerdo ahorita el apellido, en los años 50, que ellos sexaban pollito, pollita. Yasaki, ¿no? Los sexaban. Yasaki, ¿verdad? Sí, eran unos japoneses. Nomás ellos sabían sexar. ¿Por qué sabían sexar? Aprendieron porque el que engordaba gallina, pues iba para la gallina, y el que quería pollo iba para el pollo. Entonces, el avicultor, ¿qué le interesaba? La gallina para el huevo y el pollo para la venta, ¿no? Entonces, muy interesante, en los años 50. Allende, Nuevo León, fue el emporio del huevo, en los años 40, 50, 60. Pero ahorita nos cuentas eso. Ponnos un poquito más en contexto. Antes. ¿Se tiene algún registro de...? Las aves. La principal aquí en México era el guajolote. Melagris gallo pavo, ese es el nombre científico, guajolote. Y llamado también cócono también. Te persigue. ¿Te persigue? Sí, porque te quiere morder. Muy bien. Ah, sí, claro. Bien. Ese cócono fue domesticado por los mexicanos y los centroamericanos, ¿sí? Ese es el mismo guajolote que tenemos aquí en el norte. Aquí en el norte, y ese mismo guajolote de Estados Unidos y parte de Canadá. Cuando los españoles se lo llevan de México a Europa, va a dar la vuelta y llega a Turquía. Y los ingleses cuando llegan a Turquía, allá le llaman turkey. Y cuando los ingleses van a Estados Unidos, ven el guajolote silvestre y le llaman turkey. Y así se le queda. Es el turkey. Es el mismo de nosotros, ¿sí? Y aquí se conocía el guajolote silvestre, ¿verdad? Y después de la cena de Navidad, que es muy común eso, pues aquí ya se conocía. Aquí había un empresario, Bobby Arriola, que ibas a comprar un reloj y te regalaba un guajolote. Estaba en Jiménez y Calzada. Y cuando no había guajolotes te regalaba un cabrito. Y era parte de la publicidad de Navidad, más de Navidad. Comprarle un reloj a Bobby Arriola. Entonces era el Bobby Arriola. Sí, sé perfectamente bien quién es. Sí. Famoso. Regalaba un guajolote o un cabrito. Sí, porque, a ver, el cabrito, el machacado con huevo, las tortillas de harina, la carne asada, ¿qué más? La leche requemada. Bueno, la leche, los empalmes, el atropellado, mucho, pero eso es lo que más, porque allá fuera de Monterrey, sobre todo en el centro o el sureste, les dices empalmes y no saben qué es. Pero el machacado con huevo, o machaca, porque les digo, no, machaca es ahí en Sonora. Aquí es machacado con huevo. Y aquí, por ejemplo, en el restaurante, Katy, ustedes sirven, siguiendo con tradiciones aquí, porque también el asado de puerco, aunque sí lo conocen fuera de Monterrey, pero no está tan arraigado, aquí, por ejemplo, el asado de puerco negro, de Montemorelos. Con negro, de Morelos, exactamente. Y está el asado Riquísimo. riquísimo.
Está el asado de puerco, que es el rojo normal. Está el asado de puerco negro de Montemorelos y el asado verde, que ese es novedoso. Aunque sí hay un asado verde, ese no es que lo hayan inventado aquí en Rayones, sino que aquí lo popularizó esta señora de este restaurante porque ya lo sirven allá en Torreón. El asado verde es un guisado verde que ya existía en Torreón. Y aquí esta persona en Rayones lo popularizó y lo mejoró. Porque aquí se come mejor eso. Y yo creo que aquí le puso, fíjate, ahorita que lo estoy pensando, yo creo que aquí ella, su novedad fue que le muele un chile poblano y allá no. Allá creo que le ponen pepita en Torreón. Ponen pepita. Que ya no sería un asado propiamente, ¿verdad? Es una variante totalmente diferente. Sí, sí. Que es lo que dije hace rato, que es el rojo, el normal, el que conocemos de siempre, pues es un adobo. Es un adobo, Sí, sí, sí. Igual si fuera un mole verde, pues sí, finalmente es un adobo. Me imagino también. yo que ese mole verde no pudieran haberlo tenido o haberlo conservado como anteriormente se conservaba el asado, en latas, Sí. donde lo que predominaba era la grasa. Iba cubierto de grasa Era el y se conservador. dejaba un punto donde no hubiera líquido ya de carne, de la carne. O sea, que quedara en la pura grasa para poderlo mantener cuando no había. Porque en los pueblos llega la luz después de 1960. Anteriormente a eso, la gente no tenía cómo conservar sus alimentos y era porque las sogas de la casa vivían con la carne para secarla, El tenían que chorizo. secarla, hasta los huesos tenían que secarlos, porque no había manera de conservar, no había luz en los pueblos. Hablan de viajes que hacían pues las diligencias o las mismas personas en sus caballos y guardaban esa lata debajo de un árbol para que de regreso supieran dónde había comida. Porque pues no estaba tu restaurante, ¿verdad? Para poder pararse a comer. Pero fíjate que los primeros refrigeradores eran pues pozos, ¿verdad? La hacienda de la universidad, como es la San Pedro. Ahí tú puedes ver claramente, incluso está casi pegado a la noria. Yo no sé si aquí también tomaba algo de humedad y ahí guardaban alimentos y vinos, porque esa hacienda tuvo su vitivinícola. Sí, porque aquí había uva silvestre, pero la que Sí conocemos... había uva silvestre, pero solamente se usaba como fruto, no como vino. El vino como tal ya llegó con las recetas de los españoles. Sí, porque no es más que uva. Pasitas sí se comían como pasitas, también las uvas nativas. En Parras de la Fuente Coahuila, ahí había uva cimarrona. Por eso los españoles dijeron, ahí le vamos a llamar Parras, por las cimarronas. Y luego después sí llegaron las vides traídas, ¿no? Y porque finalmente el clima propició esto, es muy parecido al Mediterráneo. Recordemos que todo el Valle de los Salinas pues fue mar. Y bueno, ya Nuevo León también produce vino. Sí, yo sé que ahí por Higueras se está empezando a ver. Municipios de García, y creo que también el alcalde de ahí trae una idea de hacer un tipo nuevo Valle de Guadalupe, ¿no? Sí. Que sería muy padre, muy fructífero. Fuimos mar y ahora vamos a hacer vino. Y bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de cómo Nuevo León en algún momento seremos igual o mejor que el Valle de Guadalupe. Regresamos. No. Estamos de regreso y vamos a seguir con el tema de cómo nuestros ancestros empezaron a cultivar uva en esta región, lo que hoy le llamamos Parras de la Fuente, Coahuila, que tenemos ahí la vinícola más antigua de América y una de las 5 más antiguas del mundo,
que cumplió 425 años, sí, hace como 2 años, entonces debe tener 427 años. Y por eso sembraron ahí la uva, por estas Bueno, vides. la región estaba hecha, como quien dice, es un clima mediterráneo, como dices. Totalmente. Sí. Y como ya vieron ahí la uva cimarrona, dijeron, pues aquí se puede sembrar uva. Y después hubo injertos. Pero la uva, la que predominó fue la uva traída de Italia, vía España. Sí. Ah, de Italia vía España, ¿es como llegó? Claro, claro. Yo soy de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Ahí hay una historia muy bonita. Hay una familia de apellido Ferriño. Sí, lo sé. Ellos son italianos. Ellos de Italia llegan aquí a Monterrey, vía Galveston, algo así. Ellos querían sembrar uva, porque ese era su origen italiano. Entonces aquí le dijeron, aquí en Monterrey no da la uva. Váyanse a Parras de la Fuente, Coahuila. Estamos hablando de 1860. Entonces los Ferriños se van a Parras y le dice, aquí está repartido todo. Están repartidas las aguas, están repartidas las tierras. Váyanse a la orilla, que es donde puede haber. Alguien les dice, váyanse a Cuatro Ciénegas. Y ahí sí hay agua y tierra, sí. Y es una población que no llega ni a 2,000 Y ahí habitantes. están estas dos vitivinícolas, la Vitali y la Ferriño, que son primos, y la Ferriño es la que hace el vino para consagrar. Sí, el granario de Cristo. Sí. Bueno, entonces ellos de Parras brincan la Sierra de la Paila, que es bajita, agarran el valle, llegando al Valle del Hundido, llegan a Cuatro Ciénegas, ahí se ponen de acuerdo con autoridades, traen cartas ellos. Acuérdense que estaba la intervención francesa, estamos hablando de 1860. Y les dicen, bueno, váyanse un poquito ahí a la orilla del pueblo. No, en Parras lo querían mandar lejísimos. Ellos compran terrenos, traían algo de dinero y ahí empiezan a cultivar más que todo la Tokay. Es una variedad de Tokay muy buena y les pegó. Y ahí hicieron el vino. Y además permeó en el resto de la población porque yo conozco una familia que son descendientes de Venustiano Carranza y entonces uno de ellos, que es el abuelo del papá de mis hijas, se fue a Francia, a Burdeos, él aprender 6 meses sobre la producción de la vid, del vino, para traérsela a Cuatro Ciénegas, que no prosperó. Alguna que otra prosperaron, pero en realidad la que todavía queda son estas dos que ustedes mencionan. Pero eso ha hecho creo que no sé por qué no se generó de más vino en la región, terminó con eso. ¿Qué opinas de eso? Hacen un licor de granada y de membrillo también, una familia ahí del casco del pueblo. ¿Los Ciénegas, dice? Sí, de Cuatro Ciénegas. Sí, porque aquí también hay muchos que hacen licores, aquí en la región. Sí, Katia, tú sabes. El licor de manzana, sobre todo. Es muy común encontrarlo acá. Tenemos de Granada en temporada. Pero también viene todo el tema de pues todos los permisos y todo lo que empiezan a requerir sobre el consumo responsable de los licores. Sí, sí. Y por ende, pues no se puede comercializar. Hubo restricciones. Exacto. Hubo restricciones. Autorrestricción. Y entonces todos esos que yo encuentro por ahí. Ah, por eso los podemos tener en la casa, pero aquí en un restaurante del público no se puede. Sí. No tienen el permiso, no tienen un sello. Entonces, Fermentada, Pues sí, claro. cualquier. Ahí, por ejemplo, en tu zona de Doctor González, Ya somos nosotros ya estamos muy cerca de la frontera. Son de cerveza la mayor parte de la gente. Allá el vino no sé. bueno, pues a manera de conclusiones, me gustaría empezar contigo, Ramiro, y que nos platicaras, que concluyas en base a lo que estuvimos platicando aquí. ¿Qué es todo esto que creas tú que influyó en ti, en tu cocina, en tu establecimiento, de los ingredientes, tu familia? Esto que me estás contando de la cercanía con Estados Unidos es muy interesante. La ese mayor tema. parte ahorita tenemos 10, 15 años que han cambiado un poquito las cosas. Anteriormente, para todo venía la gente de Estados Unidos. Venían a casarse a México, venían al doctor a México, al dentista, a los laboratorios. No había evento que hubiera en el pueblo, se llenaba el pueblo de gente. Ellos trabajaban mucho y trabajaban hasta el viernes, pero sábado y domingo venían al pueblo.
Allá van, todos desvelados el domingo porque tenían que ir a trabajando el lunes. Pero era un mundo de gente, de fiestas en todas partes. Toda la gente regularmente, tú brincas el charco y aunque sean mexicanos, las comidas cambian totalmente. El gusto de la comida. La gente viene y se come un taco de machacado, de huevo, de chicharrón o de lo que se tengan que comer y la gente lo disfruta mucho. No es lo mismo que te lo preparen como comida mexicana dentro de Estados Unidos. Entonces la gente que viene, que anteriormente todavía sigue viniendo mucha gente a los pueblos porque los jala, el pueblo los va jalando, los atrae, tienen que venir, de perdido una vez al año, pero tienen que venir. ¿Y eso ha influenciado en tu cocina? Pues verdaderamente nosotros dependemos mucho de la gente que viene de Estados Unidos. Porque como le hago el comentario, vienen a muchas cosas. Hay gente que viene más a médicos, ven más médicos aquí en Monterrey que en Estados Unidos. Pero y ha sido parte del éxito que hemos tenido. Más que todo la constancia que decía mamá, era la señora esa que yo no la encontraba cuando era joven. Y luego esta constancia que mamá estaba con que constancia. Y no la encontraba y dices, eso es parte del éxito. Muy bien, Alta. Pues hay mucho que decir sobre la gastronomía norestense, pero sí te digo una cosa. Si vienen aquí a probarlo verdaderamente rico, porque no sé si les ha tocado ir a Estados Unidos y comerse una quesadilla con queso amarillo. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces eso no es cocina mexicana. Entonces, pues sí, qué padre que la gente está regresando también de alguna manera a las raíces. Y eso da para un programa aparte, hablar de cómo es esto que está impulsando a las nuevas generaciones a regresar a las raíces. No, y entender que las fronteras geográficas no coinciden con las fronteras culturales. El hecho de que tú tengas ahí una frontera que te divide Estados Unidos y México, pues es este ir y venir, ¿no? Que es lo que nos ha hecho evolucionar. Y como dices tú, ese sería un tema muy interesante. Pero, Katia, ¿qué concluyes después de esta plática? Bueno, yo concluyo que al final, hablando del tema de las raíces y todo lo que platicamos ahorita, pues es esa responsabilidad que tenemos nosotros para seguir siendo portavoces de nuestra cultura, porque estamos hablando de cultura y la esencia, porque también hablamos de gastronomía. Ahorita bien dices, tenemos turismo médico, pero ya ahorita en Nuevo León también ya existe el turismo gastronómico cuando antes no existía. Entonces, esa evolución y el cambio de chip de que Nuevo León no era nada más cabrito y carne asada, el día de hoy, pues orgullosamente Nuevo León pues ya se considera uno de los pilares en gastronomía a nivel pues ya internacional. Entonces, el seguir preservando esto, creo que al final todas las costumbres y tradiciones están regresando a donde debía ser. Si te das cuenta, ya en Nuevo León muchos están abriendo establecimientos norestenses. Totalmente. Porque están regresando a las raíces. Y es del preservar todo, el apoyar la economía local. Ya cada vez el consumidor también se preocupa más hacia dónde va o está destinando su dinero en algún platillo. Estamos hablando de experiencia, no solamente de la creación de un platillo, sino la experiencia que me brinda ese platillo, la historia y qué es lo que me estoy comiendo. Entonces, creo que va mucho para allá el seguir preservando y utilizar todo lo que tenemos disponible. Y también, pues, está subiendo, o al menos el interés mucho del tema sustentable. Entonces, creo que va creciendo de la manera que debió ser. Y creo que es el momento oportuno para seguirlo preservando y que las siguientes generaciones pues sigan compartiéndolo, ¿no? Eso es lo que estamos promoviendo. Y además esta, no quisiera llamarle moda, pero esta nueva conciencia de lo local, de consumir los productos locales, el famoso kilómetro Al final, cero. Entonces esa pertenencia hacia tu estado, a tu país. Y el neolonés es 100% orgulloso de su estado y le gusta consumir y apoyar lo local.
Y sí, pues ya en la metrópoli se ven muchos lugares ya con estas nuevas tendencias. Así es, sí. Y qué bueno, ¿no? Y en el mundo entero hay un restaurante que está en los primeros lugares de las listas, el restaurante Noma, que todos conocen. Él todo, absolutamente todo, es de Dinamarca, salvo el vino que no producen y las cafeterías, y el café, que tampoco tienen. Todo lo demás, como con los que conocemos, como aquí. Biólogo, ¿qué concluye? Bueno, yo concluyo de que si nos gusta la cocina, debemos saber el origen de cada especie, por así decirlo, y posiblemente ingredientes también, como dices tú. Fíjate. El tomate obviamente es mexicano y ha evolucionado, pero es mexicano. Sinaloa es el principal productor de tomate. El tomate llegó a Italia y levantó la pizza y la cocina italiana, el tomate. Igual que la papa, como dijimos ahorita, de Perú, Bolivia, salvó la hambruna. Los cítricos nos llegaron, obviamente, de España, pero son asiáticos. La toronja, el limón, la naranja, la lima, son asiáticos. Y llegaron al clima mediterráneo, llegan a Valencia, España, etcétera, y a América, ¿no? Y la otra cosa, para concluir, la forma del fuego. El fuego es muy importante. No es lo mismo asar carne con brasas, porque así debe ser, ya cuando la grasa tiene su punto, y hacer lumbre para guisar. La lumbre es la llama, ahí puedes guisar. No puedes guisar con brasa porque vas a batallar. Y ni tampoco puedes asar carne con llama, si no se te quema toda la carne. La brasa es para la carne asada y luego siguen los pozos de barbacoa, que aquí ya se han usado mucho. Aquí había los llamados fogones, los indios se decían fogones, escarbaban, ahí metían nopales, etcétera, y luego metían la leña, prendía todo, hacía brasa y luego ponían nopales arriba, y arriba ponían el venado o el jabalí, lo que iban a comer. Eso se llaman fogones, y todavía hay fogones aquí. La forma de encontrarlos es, encuentras puras piedras en una forma así rectangular, no redonda tampoco, y el otro es los hornos. Los hornos llamados Piedra. de piedra o de barro. De barro, Eso sí. es para las panaderías principalmente. Los tlaxcaltecas trajeron a Bustamante y a Villaldama, a Saltillo, la costumbre de hacer pan. Y ahí quedó la semita. Los González de Bustamante, que están aquí en la Coronel Progreso y Talleres, si tú ves a la familia de ellos, apellidan González, son tlaxcaltecas. No crean que son güeros, ojos azules los González, son tlaxcaltecas. Melesio, mi amigo, es un tlaxcalteca y tiene orgullo de tlaxcalteca de origen Bustamante, Nuevo León. Pues sí, porque no, al contrario, porque pues sabemos perfectamente bien de esta que ya multimensionada civilización que llegó aquí en los primeros orígenes del estado de Nuevo León, bueno, lo que hoy llamamos Nuevo León. Y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Creo que fue una muy rica conversación de estos orígenes, de cómo fue evolucionando la gastronomía norestense, específicamente aquí en Nuevo León, de los ingredientes, cuáles son de aquí, cuáles nos llegaron. Y hoy en día, pues la verdad es que tenemos la facilidad de encontrarlos y comprarlos en los supermercados, en los mercados, vía internet. Lo que ustedes quieran del mundo entero lo piden y al día siguiente lo tienen en su casa. Pero bueno, muy importante, como lo dijo Katia y como lo han dicho todos en toda esta conversación, no perder nuestra identidad y nuestros orígenes, porque eso es lo que nos da el sentido de pertenencia a todos los regiomontanos, a todo el ser humano en general. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo capítulo.